día bueno de Luis Díaz, ni siquiera bueno, en un día normal de Luis Díaz, te pinta la cara. Pero te pinta la cara. A mí es que Colombia me gusta. Me parece que tiene buenos jugadores en todas las líneas. Creo que James todavía puede hacer un muy buen mundial. Me gustan los delanteros que tiene, me gusta Córdoba. A ver qué pasa con Durán. Por supuesto, Luis Díaz es un jugador ya de otra dimensión. Para mí el mejor que tiene. Tiene buenos centrales. Estamos jugando bien y vamos a llegar muy bien al mundial. Porque, ¿qué pasa? Creo que por primera vez, mucho más que en oportunidades anteriores, tenemos un equipo estructurado. Hola peloteros, la prensa internacional ve a Colombia con buenos ojos. Este mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá será la prueba definitiva para plasmarse como una potencia real tanto futbolística y mentalmente. Medios internacionales aseguran que Colombia tiene un buen equipo para pelear por su primera Copa Mundial. Este es el momento y Colombia debe aprovecharlo. Tiene una rica camada de buenos jugadores que darán la talla en el mundial. Veamos el video, pero antes amigos, suscríbanse al canal y denle like al video. Igual hoy se enfrentaron una selección muy importante del fútbol sudamericano como es Colombia, de Toto Lorenzo y con muchos jugadores en Europa, con muchos jugadores en la Premier League. Para mí hoy en día y siendo objetivos, probablemente tengan el mejor extremo izquierdo por rendimiento de la actualidad. Es verdad que hay muchos jugadores en Europa a gran nivel, pero vamos a hablar de un jugador que está marcando las diferencias partido tras partido. Y hoy se enfrentaban dos selecciones. Una que juega en Conmebol, que jugó toda su vida en Conmebol, que es Colombia y que va directamente al próximo Mundial. Recordamos que no estuvo en Qatar 2022 por ausencia. Y del otro lado está Australia, una selección que es de Oceanía, pero por decisión personal y por lo que tengo entendido para jugar eliminatorias de mayor nivel, decidieron ir a jugar a Asia. En los últimos partidos, chicos, la selección colombiana de fútbol venía de encuentros buenos. Por ejemplo, si uno repasa las eliminatorias, los últimos partidos de eliminatorias empataron con Argentina, me acuerdo, en el Monumental, me acuerdo gol de Luis Díaz, gol de Teo Almada. Después le ganaron a Bolivia, después golearon terriblemente a Venezuela, catapultando a Venezuela fuera del Mundial y un resultado para Colombia bárbaro para sumar. Después le golearon a México 4-0 en Estados Unidos, si no me equivoco. En el medio, verdad que empataron con Canadá. No voy a decir nada de Canadá particularmente porque es una selección que a veces sorprende. Es una selección que suele estar últimamente en las Copas del Mundo, suele competir en Copas América, la última la jugó llegaron hasta semifinales, entonces también marca un precedente que Canadá no es tan mala como mucha gente piensa. Y hoy le ganaron ni más ni menos primero a Nueva Zelanda el sábado pasado y hoy le ganaron 3-0 a Australia. Para ustedes un poquito darnos cuenta, chicos, lo que tiene hoy en día Colombia en sus filas para obviamente poder pelear por la Copa del Mundo. Tiene a Camilo Vargas, si no me equivoco, jugador que ataja en la Liga MX. Tiene a Arias, gran jugador. Tiene a Davinson Sánchez y a Lucumí, jugadores de Europa. Tiene a Mojica, jugador de la Liga Española. Lo he enfrentado muchas veces porque ustedes saben que a mí me encanta el Barça y él juega en el Mallorca. Tenés a Richard Ríos, sí, chicos, jugador del Benfica, titular como siempre. Hoy jugó Portilla, que no suele jugar. Y arriba estuvo Asprilla por un costado, don James David Rodríguez Rubio, un jugador fenomenal, un mediocampista tremendo, un jugador que lo ha hecho muy bien en mundiales, lo ha hecho muy bien en Copas América. Y esperemos, quién sabe si este mundial que viene puede ser aún mejor para los colombianos. Porque recordemos que en el Mundial 2014, James hace 6 goles y una asistencia. En la Copa América 2024 hace 6 asistencias, una verdadera locura, y un gol. Entonces vamos a ver qué termina haciendo James, probablemente en el último torneo de máximo nivel que juega en su carrera. Hay que ver si juega la Copa América 2028, no me quiero equivocar, pero me imagino que el Mundial es lo que más desea el pueblo colombiano. Vamos con Colombia. A mí es que Colombia me gusta. Me parece que tiene buenos jugadores en todas las líneas. Creo que James todavía puede hacer un muy buen mundial. Me gustan los delanteros que tiene, me gusta Córdoba. A ver qué pasa con Durán. Por supuesto, Luis Díaz es un jugador ya de otra dimensión, para mí el mejor que tiene. Tiene buenos centrales, es un equipo físicamente muy preparado, cuesta mucho hacerle goles. Se me van a enfadar mis amigos uruguayos, pero voy a poner a Colombia de momento en cuartos, con posibilidad de bajarle. Pero de momento le voy a poner en cuartos. A ver, yo creo que decir que Colombia está mejor que Uruguay tampoco es ninguna locura. No, es que no lo es. Yo le pongo en cuartos a Colombia, cuartos de final. A un doble pivote con Richard Ríos, Lerma, por ejemplo. Un doble pivote muy interesante. Luis Díaz y los delanteros que tiene. El otro día jugó con Nueva Zelanda, marcó este chico que juega en el... que me gustaba, que juega en el Racing, y me gustó bastante también, sí. Bueno, le pongo en cuartos. Sí. Bueno, y tiene a Daniel Muñoz, uno de tus predilecciones en el lateral derecho. En cuanto a lateral derecho, de lo mejor de América, vamos. Sí.
Cerró bien la selección Colombia su etapa previa al Campeonato del Mundo en el año 2025. Falta una previa al Mundial en el 2026. Lo veo feliz. Estoy contento. Lo veo contento con ese partido de Colombia. Pero ¿cómo no va a estar contento? De pronto algunos critican, dicen, no, es que Colombia no supo abrir el cerrojo, se demoró 76 minutos, es que no tenemos variantes, no tenemos alternativas. Hay partidos que son así, y en el Mundial va a haber partidos así, porque hay selecciones muy débiles que se van a meter atrás, como se metió Australia. Pero usted dijo que con era una doble selección muro de Berlín. fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte que Nueva Zelanda. Pero en ataque y Colombia muy flojita. y en ataque no, en ataque me asustó más Nueva Zelanda en no, ataque es que Australia. jugó mucho mejor Nueva Zelanda contra Colombia que Australia. Lo vi acobardado, respetando demasiado al equipo colombiano. Australia, Y nosotros irrespetándolos poco. lo que pasa es que no tuvimos tanta claridad. A mí Tampoco, Colombia, César. nosotros no tuvimos cómo. Fíjese que fueron 70 minutos donde nos costaba, donde no encontrábamos el camino, donde no había zonas libres donde pudiéramos descargar pases. Las líneas de pases se enredaron porque las tapó bien esa doble línea de 5 casi, 5-4 que montó Australia, entonces era difícil. Pero yo le reconozco a Colombia, Steven, una cosa. Primero, la paciencia, Sí. que no se desesperó ni empezó a tirar pelotazos, aunque tiró pelotazos. Y segundo, que terminó definiendo y ganó 3-0, ¿no? A mí Colombia sigue sin gustarme. Es Sí. una selección sin encanto. Tiene todo el derecho del mundo. Sí, yo sé que fueron 3 goles y que tuvo la paciencia de esperar para ganar el partido con marcador incluso abultado. Pero este equipo no engancha, César. Básicamente vemos un Díaz al que le faltan socios. El único socio real es James, ¿cierto? Sí. Es el único con el que se entiende. Como también James intenta, de los poquitos, con balón dominado, es de los poquitos que intenta llegar a la zona rival. Nadie más. De resto es balón largo, corra, vaya, Luis Díaz lo meta. intentó, Yasser Asprilla lo intentó. Nos faltó que los volantes fueran más profundos, tanto Sí, pero Portilla cada como uno Ríos. lo intenta en su parcela. Lo que pasa es que Yasser en su parcela. Cuando hay 10 Díaz atrás en es, su parcela. es difícil, hay que tener paciencia. Suárez- hay que ir demoliendo el muro. Suárez, el por muro de ejemplo- Berlín no se cayó en un día, para eso hubo que trabajar mucho tiempo, así lo hayan tumbado en 2 horas. Suárez, por ejemplo, fue influyente en el juego, pero no marcó. Y eso para nuestros delanteros ¿Usted no cree está... que Suárez fue influyente en el juego? Déjeme termino esta idea. Y eso no es bueno para los delanteros, porque como así que doble fecha eliminatoria y ni el señor Córdoba ni el señor Suárez, a quien he defendido y me encanta, pero como que los delanteros de Colombia no le marcan a 2 selecciones tan malas como esta Australia y Nueva Zelanda? Bueno, vamos a ¿Usted no presentar... le preocupa? No, a mí no me preocupa porque Colombia tiene 2 goles de promedio por partido y es un equipo que tiene gol. Y cuando uno tiene gol, cuando en medio de las dificultades, Sí, pero los usted las delanteros no tienen hoy la gol. mete, sí tiene gol. James tiene 30. Los delanteros. 31 hizo Los ayer, 31 con el delanteros. penalti. Tienen gol. Ahora faltan 7 meses. Yo creo que no podemos juzgar la selección Colombia de manera total. Y por izquierda está Luis Díaz. Sí, chicos, el jugador, el guajiro, como le dicen, que la verdad que es un fenómeno. Luis Fernando Díaz es un fenómeno. Creo que el nivel actual que tienen en la Bundesliga, el nivel actual que tienen en Champions. El otro día vacunó al Paris Saint-Germain, le metió un doblete, lo expulsaron, está bien. Pero te das cuenta el jugador desequilibrante que es. Un jugador que en un día bueno de Luis Díaz, ni siquiera bueno, en un día normal de Luis Díaz, te pinta la cara. Pero te pinta la cara, hace la diferencia. Es un jugador que sale de 60 millones de euros porque es colombiano. Si fuera inglés, si fuera brasileño, si fuera francés, saldría más de 100 palos. Un jugador muy diferencial que marca la diferencia, que te marca el partido, no solamente con su gameta que conocemos todos, no solamente con su definición, sino que ya los jugadores saben lo que puede dar Luis Díaz. Y un jugador que quizás durante todo un primer tiempo no aparece, sabés que si le dan la pelota marca la diferencia. Y eso le pasó hoy a Luis Díaz. Si ustedes se dan cuenta, sobre el final terminó liquidando el partido. Colombia, que hay que decir las cosas como son, el partido lo dominó prácticamente todo el tiempo, fue mejor y sobre todo en el segundo tiempo hizo la diferencia. Gol de penal de James Rodríguez, gol de Luis Díaz, golazo, y gol de Lerma para liquidar el pleito por 3-0. Estamos jugando bien y vamos a llegar muy bien al Mundial. Porque, ¿qué pasa? Creo que por primera vez, mucho más que en oportunidades anteriores, tenemos un equipo estructurado, un equipo con buenos jugadores, con una mentalidad consciente de lo que hay que hacer en un campeonato del mundo. Veo que Colombia es un equipo tranquilo, es un equipo que no tiene
esas presiones que descomponen en el terreno de juego, Pero que saben ¿cómo no lo va, que tienen que hacer. César Mire, Augusto, pero usted ¿cómo me no va a dice- estar tranquilo si Australia no le ataca a usted un segundo? Ya le mencioné los Un partidos equipo que metido perdieron. atrás. Ahora, yo no O sea, estoy juzgando. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del último partido de Colombia hoy frente a Australia. Ganó 3-0, pero si usted mira solamente el resultado, dirá, no, pues lógico que Colombia haya goleado a la selección de Australia. La verdad le costó No mucho. le sobró nada, Adolfo, sobre Le todo costó en el mucho arranque, ¿no? marcar goles. Es que el primer tiempo fue muy complejo. Sí, vamos a iniciar con la forma como salió Lorenzo para este último partido. A ver si ustedes me dicen si este es el equipo. Camilo Vargas, Sí. Sí. Santiago Arias, Sí. No, Santiago Arias no, es Daniel Muñoz, pero Santi está Compitiéndole muy A mí me gustaría discutir ese temita Arias Muñoz. bueno, Davinson Lucumí, Sí, claro, señor. Sí, son, ¿no? Y Mojica. sí, Mojica, sí, por encima señor. de Angulo, sí. Listo. Richard Ríos. Richard fue suplente, ¿no? No, fue titular. Titular al lado. Sí, Richard fue titular. Sí, fue Es que hoy cambió el Fue sistema. titular jugó con Portilla. 4-2-3-1. Sí, señor, disculpe. Richard Ríos sí fue titular. Yo creo que Richard sí. Titular con Portilla No, y jugaron Asprilla, que me parece que lo hizo bastante bien. interesantísimo. Yasser Asprilla, Lo hizo bien. James, Sí. Lucho Díaz y Suárez. Y Suárez Esa fue la nómina de la selección Colombia, pues Suárez no tuvo ni una sola No, opción. ni de una. gol. Y hoy cambió, hizo una modificación. Bueno, ya lo había hecho en partidos anteriores. Hoy distribuye la cancha 4-2-3-1. Yasser por un lado, Luis Díaz por el otro, James por el centro, Suárez arriba. Y dejó a Portilla y Ríos. Pero jugó 4-2 mucho tiempo, ¿no? Y a veces hasta 4-4 cuando no teníamos la pelota, ¿no? Sí, descendían Luis Díaz y Yasser Asprilla, pero la verdad es que ambos jugadores, a mí me gustó mucho el partido de Yasser, pero pues vimos con Adolfo todo el primer tiempo y parte del segundo, y la verdad fue muy difícil. Muy defensivo Australia. Abrir a Australia, fue muy complicado. Muy complicado. Eran más individualidades. Una jugada, la primera fue en el minuto 22, una pelota de Yasser filtrada. Luis Díaz hace diagonal hacia adentro, juega como segundo delantero, llega por el centro, creo que fue la más valiosa. Pero el segundo tiempo fue el que abrió el partido. Sí, bueno, pero a eso quisiera que nos refiriéramos. Cuando se presentan este tipo de partidos enredados, complicados, que hemos tenido cualquier cantidad, ¿no? Sí. En la eliminatoria. Eso a cada rato vemos un partido así. Colombia con la pelota y entonces preguntan cuánto hay de posesión en el partido. Entonces Colombia 79% de posesión, el rival 20%. ¿Eso para qué sirve? Si no hay remates a la portería, si no hay goles, no sirve absolutamente para nada. Simplemente es como pues una pista de quién ha tenido más el balón. Y obviamente el que tenía más el balón era Colombia, pero oportunidades solamente hubo 2 de Colombia, esa referida por Pacho y otra al minuto 34 que entró Lucho por el centro sacando jugadores como buscando su ángulo y se quedó sin ángulo de tiro y la pelota la mandó por un lado. Pues no sé si eso será una oportunidad de gol. Y Australia hasta tuvo un tiro libre ya terminando el partido en el primer tiempo que atajó Camilo Vargas. Y después entonces se descuadernó Australia al minuto 73 cuando cayó el primer gol por penalti y después llegaron 2 más y terminó Colombia ganándole 3-0 con un marcador muy amplio para lo que fue el partido. ¿A usted le gustó, Oscar? Lo que pasa, Adolfo, es, ¿y si no tiene la pelota, qué haces? Si el rival no te da ningún tipo de resistencia, pues toca tenerla. El tema es cómo la administras para poder llegarle al gol al rival. Si tienes la suficiente claridad para meter balones en profundidad, si tienes la destreza para el mano a mano. Si el rival no te da para más, tienes que hacerte la pelota y buscar las opciones. Claro, pero es que precisamente por eso, la posesión que tuvo Colombia, como muchas veces la ha tenido en muchos partidos como este, no le es suficiente para desenredar esquemas rivales como el que le presentó Australia hoy y como el que le ha tenido muchas veces. O sea, nos enredamos, nos cuesta y tenemos a James, tenemos a Lucho, hemos tenido pues a Muñoz, hoy tenemos a Arias y tenemos a Mojica, nos cuesta desenredar los partidos. Fue una jugada de penal, una cosa un poco extraña, sí, penal y dudoso. eso fue lo que desenredó el partido, el penalti que marcó James. No había VAR. No había VAR. Hoy no había VAR. No, yo creo que si hay VAR de pronto no nos dan el penal, pero Adolfo, mire, yo decía yo por ahí
que en medio de todo se resolvió el chicharrón. El partido fue un chicharrón, para hablar a la colombiana. O sea, un partido que se fue No entiendo por qué dicen eso, porque el chicharrón es muy sabroso. ¿No? Se fue complicando. Pero chicharrón es una Yo cosa creo que el que dijo en el eso es que fútbol. se atoró alguna vez con un chicharrón. Que puede ser, sí, o le Puede quebró haber, una sí, muela. porque es delicioso, exacto. Se rompe una muela. Entonces es de esos chicharrones atoradores. Ajá. Ese de hoy. O sea, un partido contra un equipo que se paró bien, que se defiende con mucha gente, que además son muy físicos, son muy rápidos. O sea, casi que Se no había, agrupan bien. casi que no había espacio para que Colombia, cuando tenía la pelota, un solo jugador tuviera ni siquiera espacio para transportar. Entonces fue un partido exigente. Estos partidos me gustan para la selección, porque estos partidos nos pueden dar en el Mundial tranquilamente. Bueno, desde que usted lo logra y ya desenredar. le digo, por eso, bien resuelto el chicharrón.